Bienvenido de nuevo. Nos acompaña Stanislav Krapivnik, un antiguo oficial del ejército estadounidense, nacido en Donbass, que ha regresado desde entonces. Gracias por volver al programa. Siempre es un placer, Glenn, siempre es un placer, pero hoy no estamos hablando de explosiones. Bueno, te agradezco que hayas venido. Sé que has tenido bastantes reuniones y entrevistas hoy, pero quería hablar contigo sobre la presencia de tropas estadounidenses en Irán. Antes de llegar a eso, sin embargo, vale la pena abordar este ataque a un puerto ruso clave en el mar Báltico. Más de 1,000 kilómetros para que un dron vuele desde Ucrania, incluso más si evita Bielorrusia, como hizo. Y aún así, parece que entró desde territorio de la OTAN a través de los estados bálticos. ¿Cómo interpretas lo que ha ocurrido y qué sabemos realmente? Bueno, no parecía que lo hicieran. De hecho, 2 de esos drones, uno golpeó la chimenea de una central eléctrica en Estonia y otro impactó contra algún otro objeto en Letonia. Así que quizá volaron desde Ucrania, pasando por Polonia y los países bálticos, o quizá despegaron desde la zona del prebáltico. No lo sé. Apuesto a que probablemente despegaron. En cualquier caso, incluso si volaron a través de esos territorios, no se trataba de 1 o 2 drones. Fueron unos 30 o 40 los que pasaron. No es la primera vez. Así que o bien los polacos y los prebálticos son gobiernos absolutamente incompetentes, con sistemas de seguridad ineficaces. Cualquier cosa puede atravesar su espacio aéreo y no les importa o no pueden controlarlo. O bien B, lo más probable, están implicados. En este punto están en un enfrentamiento militar directo con Rusia. Es inevitable llegar a esa conclusión, especialmente en casos de los prebálticos, que son participantes directos en esta guerra. Bueno, vemos que en las últimas semanas o meses, la OTAN ha identificado más o menos su objetivo como ejercer presión sobre Rusia. Para ello han sido muy explícitos. Se trata de atacar la economía rusa, especialmente la energía. Están hablando de incautar barcos y ahora confiscar petróleo es la nueva medida. Pero con un ataque procedente del territorio de la OTAN, ¿cómo está afectando esto, supongo, al sentimiento o a la presión sobre el Kremlin para cambiar de táctica? Porque parece que hay cierta preocupación de que cada vez más, si no se están cruzando líneas rojas, al menos se están sobrepasando los límites de lo que se supone que no debemos hacer. Quiero decir, en toda guerra por poderes existen reglas informales sobre lo que cada parte debe o no debe hacer. Y parece que todas esas reglas se han tirado por la borda. Bueno, esta es la primera vez que ocurre algo así, seamos honestos. Hace 5 meses, en pleno territorio de Estonia, un dron cayó, explotó, y los estonios intentaron mantenerlo en secreto. Aún así, Internet se llenó de fotos filtradas del cráter que dejó el impacto del dron. Transportaba una gran cantidad de explosivos, y se encontraron los restos de ese dron. El ataque a la base aérea de Pskov no vino de Ucrania, sino de unos 47 kilómetros de distancia, desde Estonia. Estuve en un programa nocturno con Vladimir Solovyov, uno de los grandes programas de debate político, y el propio Vladimir, que es una figura importante en este ámbito, decía que había que dar un escarmiento a los estonios, como ejemplo. Yo digo lo mismo, hay que dar un ejemplo. Y Estonia es, llamarla antirrusa o rusófoba, bueno, eso ni siquiera describe la mitad del odio psicopático que impulsa a esta gente. Están corrompidos de arriba a abajo. Ten en cuenta que los rusos constituyen alrededor del 50% de la población de su país. Toma Narva, que es una ciudad 95% rusa, con raíces que se remontan al siglo XIII, si no antes. Así que no se puede decir que sean personas de la Unión Soviética, pero esa es su excusa habitual. Son inmigrantes de la Unión Soviética que nos impusieron. Pues no, en realidad estáis ocupando tierra rusa. En ese caso, fuera de la tierra rusa. Ya sabes, los países bálticos, si vamos a empezar por ahí,
Son tres países absolutamente artificiales que no existían hasta 1917. En ninguna forma existieron jamás como estados-nación. Son entidades artificiales creadas ante todo por el colapso de la Unión Soviética. Bueno, lo siento. El colapso del Imperio ruso, ante todo, y luego recreado por el colapso de la Unión Soviética. Si vamos a ser sinceros, la tierra fue comprada a los suecos después de que derrotáramos a Carlos el Grande en Poltava. Pedro el Grande destruyó sus ejércitos, venció a Suecia, pero para hacer la derrota un poco más fácil de aceptar, pagó por la tierra que Rusia había conquistado a los suecos. Y esa factura, por cierto, no se menciona a la población, pero la tierra fue transferida como una propiedad inmobiliaria en esas zonas a Rusia. Así que si vamos a seguir por ese camino, puedes vivir aquí si quieres, o puedes marcharte, pero la tierra pertenece a Rusia por compra a Suecia, si vamos a seguir esa lógica. Pero Narva como ciudad es absolutamente rusa, data de la Alta Edad Media. Fue fundada y creada por rusos, así que ahora casi el 50% de la población de Estonia es tratada, como mucho, como ciudadanos de tercera clase, porque no se les permite ser ciudadanos de ningún tipo, ni siquiera de segunda clase. Llevan un pasaporte gris. Y ahora tienes a esta misma entidad nazi que organiza desfiles anuales para la CS, patrocinados por el gobierno, con funcionarios que salen a hablar sobre ello, la misma que arresta a cualquiera que no siga la línea del partido. Esta entidad nazi, de tipo Estado policial, está ahora lanzando o permitiendo que se use su espacio aéreo para lanzar ataques directos con drones, no solo contra objetivos militares, sino también contra infraestructuras civiles. Creo que ha llegado el momento de que la dirigencia de ese país pague el precio que hace tiempo se ha ganado pagar. Y mira, hay que establecer la disuasión. Creo que un país como Estonia es el objetivo principal para restablecer la disuasión, porque lo que esperan es que, hagan lo que hagan, Rusia solo atacará a los ucranianos. No somos nosotros, es solo carne allá abajo, matarán a unos cuantos allá abajo y podremos hacer lo que queramos. Pero tarde o temprano eso acaba volviéndose en su contra, y creo que ya hemos llegado a ese punto. Ahora, a plena luz, cuando las principales figuras de los programas de debate televisivos no son gente superficial, son personas muy serias, en uno de los dos grandes programas políticos, dije, estuve allí grabando literalmente hace 2 horas, y algunos de ellos están diciendo que deberíamos, ya sabes, arrasar Estonia. Esta es una gran presión que empieza a acumularse. Responder y responder. Y espero que los estonios estén escuchando esto porque habéis cruzado todas y cada una de las líneas rojas que existen. Ya no quedan líneas rojas. Estonia se ha ganado el destino que le toque. Y las personas que apoyan a ese gobierno, bueno, las personas que son ciudadanas, que son menos de la mitad de la población de Estonia, porque la mayoría de los jóvenes se han marchado y no han vivido allí en años. Pero las personas que aún están allí están apoyando a esas entidades gubernamentales que van a llevar a Estonia a la destrucción, al menos a la Estonia fuera de Narva, a la destrucción. Ya sabes, cada país elige su propio camino. Durante los últimos 4 años, o incluso más, cuando la gente ha argumentado que una vez que Rusia termine con Ucrania, pasará a los estados bálticos, yo prácticamente calificaba eso de paranoia. Pero dadas estas escaladas, es casi inevitable que el conflicto se extienda ahora. Y por supuesto, una vez que se adentre en territorio de la OTAN, habrá muchas variables desconocidas en cuanto a cómo evolucionará la escalada a partir de ahí. Eso me lleva, de algún modo, a un comentario que hizo Lavrov, se refería por supuesto a Irán, donde sugirió que muchos expertos creen que ya estamos en una tercera guerra mundial, dadas las conexiones entre Irán y Rusia. Me preguntaba, ¿qué opinas de esos comentarios? ¿Hasta qué punto están intrínsecamente vinculados estos conflictos desde el principio? How intrinsically linked are these conflicts to begin with?
Creo que van a estar muy vinculados, especialmente si China estalla de una forma u otra. Mira, ya sabes, otra vez, ¿es necesario que estos conflictos estén vinculados? ¿Deberían siquiera existir estos conflictos? No. Occidente ha hecho absolutamente todo lo posible por fomentar estos conflictos. Los ha iniciado abiertamente, ya sea de forma indirecta a través de intermediarios en Ucrania o directamente con ataques ilegales y el asesinato masivo de civiles, primero en Irán, ahora también en Irak. Y antes de eso podríamos decir en Yemen, aunque eso podría considerarse un conflicto aparte. Pero estos conflictos van a extenderse. Occidente está decidido a la guerra. Los políticos, salvo unos pocos, bueno, quizá veamos algo parecido al resurgimiento del Imperio Austrohúngaro en el futuro, tal vez como una especie de confederación austrohúngara. Puedo imaginar que eso ocurra. Pero fuera de esos países, la mayoría de los líderes occidentales son unos psicópatas. Son la élite de Epstein, están completamente decididos y no les importa cuánta gente de su propio país muera. Solo les importará si ellos mismos se convierten en el objetivo. Pero no cuentan con eso. Cuentan con que muera la gente común, porque la gente común no importa. Solo menos carbono en el mundo, como parecen insinuar. Están totalmente decididos a ello. Han hecho todo lo posible para asegurarse de que estos conflictos se extiendan, de que crezcan. De nuevo, volviendo a la época anterior a los bálticos, Rusia toleró mucho de esta gente. ¿Sabes cuántos complots terroristas han pasado por Estonia, intentando introducir explosivos e iconos de contrabando? Hace poco, a través de Polonia, llegó un camión con plantillas de botas que contenían 1,5 gramos de explosivos en cada una. Estas son plantillas eléctricas para calentar los pies, enviadas tanto al ejército como a los refugiados en zonas frías. Quiero decir, es algo constante. Terrorismo constante cruzando las fronteras. Terrorismo patrocinado por esta gente. Tarde o temprano la paciencia se agota, por muy paciente que haya sido Moscú. Y creo que esa paciencia en Moscú en realidad ha impulsado a esta gente a hacer cosas aún más insensatas, probablemente más pronto que tarde, porque el resorte se ha comprimido demasiado. La respuesta va a ser extremadamente brutal, extremadamente sangrienta. Hay una razón por la que se dice que hay dos refranes sobre los rusos. Iván tarda en ponerse en pie, pero cuando lo hace corre la sangre. Ese es uno. Bueno, Glenn, ¿estás ahí? De acuerdo. Perdona, to get around the method. Y el otro es, Sí. El otro es, ya sabes, los rusos tardan en subirse a la silla, pero una vez que están en ella, galopan muy rápido. Y eso es justo a lo que estamos llegando ahora. Confunden la falta de voluntad de Rusia para ampliar la guerra con debilidad. Tarde o temprano esa falta de voluntad desaparece y entonces sufren. Y luego se quejan, oh, ¿por qué nosotros? ¿Por qué? Oh, ¿por qué nosotros? Parecen ignorar todo lo que hicieron antes de eso. Es lo mismo que oyes de los israelíes cuando les golpean. ¿Cómo nos están golpeando los ucranianos que durante 8 años asesinaron a rusos y han seguido asesinando a rusos en Donbass? Y no solo eso. ¿Por qué nosotros? Bueno, ya sabes, es llorar y acosar. Es un buen término. Es llorar y acosar. Acosan hasta que les dan un golpe y entonces se hacen las víctimas. Pero eso es lo que estamos viendo. Desafortunadamente, eso es lo que estamos viendo. sí, ya sabes, hablé de eso antes. Parece que cada parte tiene un enfoque diferente respecto a la escalada. La OTAN tiende a aplicar estas tácticas de salami, pequeñas y graduales, mientras que Rusia suele contenerse y luego responder de forma masiva, lo que a menudo, del lado de la OTAN, provoca errores de cálculo o incluso ilusiones sobre el dominio de la escalada, sobre hasta qué punto pueden aumentar o reducir las tensiones. Sin embargo, la guerra de Ucrania también llevó a que Occidente se desconectara cada vez más de la energía rusa. Eso supuso un gran impacto en los mercados energéticos internacionales y en la economía. Pero parece poca cosa comparado con lo que se avecina ahora, dado el conflicto en Oriente Medio. ¿Cómo lo ves tú? Porque incluso si la guerra terminara hoy, que no lo hará,
parece que las repercusiones de todas las interrupciones energéticas y de los fertilizantes van a acompañarnos durante bastante tiempo. Sí, no soy solo una cara bonita de guerra. En realidad he trabajado en gestión de la cadena de suministro. Como director de gestión de la cadena de suministro estuve en Cameron y en Halliburton. En Halliburton fui director regional de gestión de la cadena de suministro para Eurasia. Eso incluye cabezales de pozo, infraestructura para perforación, es la infraestructura en superficie para ambas cosas. También fui director de cadena de suministro en proyectos de construcción para Tecnimont, donde estábamos ampliando una nueva parte de la refinería de Moscú para producir gasolina E95 y construyendo una de las 3 fases de un proyecto de 15.000 millones de euros en la planta de GNL de Amur. Creo que este es el mayor proyecto o planta de GNL de Lukoil, de Gazprom Neft, en cualquier lugar. Así que sé el tiempo que lleva encargar las construcciones metálicas para las vigas y los distintos diseños, los recipientes, ya sabes, solo para ampliar el proceso en la refinería. Es una refinería muy grande para producir gasolina E95. Estamos hablando de unas 120 unidades. La mayoría medían entre 1 y 3 metros de largo, pero teníamos un par que alcanzaban los 78 metros. Son construcciones gigantes. Utilizar un recipiente de 78 metros de largo, solo gestionar la logística es un suplicio. Literalmente tuvimos que levantar un par de edificios con grandes grúas para que pudiera entrar el camión. Por cierto, es un camión de plataforma baja, porque se le añade otro camión para mover estas estructuras, y todo se hace a mano. Y ves cuánto tiempo lleva simplemente poner eso en su sitio. Por cierto, no solo están trabajando en el diseño, son tuberías enormes con diferentes bridas y otras secciones añadidas. Todo hecho a mano. Luego hay que probarlas, lo que significa someterlas a presión con agua. Después hay que secarlas, entregarlas, volver a probarlas con agua, secarlas otra vez y finalmente colocarlas en su sitio. Quiero decir, 78 metros de largo. Puedes imaginarte lo grandes que son. Es casi la longitud de un campo de fútbol, especialmente cuando se añaden los camiones. Toda esta operación tardó unos 7 u 8 meses en completarse. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque estoy viendo las fotos de los daños causados por los misiles, esos ataques con misiles a la refinería catarí. Y te garantizo que no solo hay que retirar las secciones dañadas, que es lo único que se puede hacer una vez que uno de estos recipientes se perfora, no se pueden simplemente soldar. Ya no van a soportar esa presión. Así que se destinan a chatarra, se limpian y se llevan al desguace. Hay que fabricar otros nuevos, otra vez, por encargo. Cada uno se hace por encargo, no se producen Las válvulas sí se producen se fabrican tanto para proyecto como para ventas en almacén. Pero nadie tiene en cuenta el alcance de la producción, que vamos a tener que reconstruir una docena de refinerías a la vez, reconstruir todo lo demás. Nadie fabrica tantos tipos de válvulas. Eso es otra cosa que obviamente no va a estar en ningún tipo de stock para poder gestionarlo. Así que hay que producir, solo para conseguir acero, solo para entenderlo. Conseguir acero de una acería por encargo suele implicar entre un mes y medio de espera para obtener acero que se ha forjado en grandes lingotes que luego se cortan y se utilizan para la producción. Especialmente si se trata de acero de aleación especial, llevará aún más tiempo porque se produce en lotes más pequeños. Todo esto es lo que hay que tener en cuenta. Y si a eso le añadimos quién va a ser capaz de producir este tipo de equipos. Solo hay 3 naciones que pueden producirlo en grandes volúmenes: Rusia, China y Estados Unidos. En volúmenes menores y a veces mucho menores están India y Brasil, y cantidades minúsculas en unos pocos países más. Europa está completamente fuera del panorama, y te diré por qué.
Primero, Europa no puede producir acero a bajo coste. Y ahora mismo, Europa no puede producir acero en absoluto, porque se necesita gas, y Europa ya no tiene gas. Aquí va el punto clave. No importa cuánto pagues, literalmente hay entre un 20 y un 25% menos de gas natural en el mercado, punto. Y cuando la gente piensa en lo que dice Trump, algo como perfora, sí, tiene razón, deberías perforar más. Pero aquí está el detalle. Poner en explotación económica un yacimiento de petróleo o de gas lleva de 3 a 5 años. Desde el día en que empiezas a perforar tu primer pozo exploratorio para averiguar exactamente dónde está el yacimiento, hasta el momento en que tienes suficiente tubería y todo lo necesario para exportar el producto de forma constante, pasan de 3 a 5 años, dependiendo de dónde se encuentren los campos y de otros factores similares. Pero sí, de media, la crisis ya está aquí. La crisis no está por venir. Ya está aquí. La segunda ola del maremoto se acerca, y ese es el hambre. Es el colapso de la sociedad a causa del hambre. Eso está llegando justo hacia mediados del verano, cuando los precios de los alimentos se van a disparar, si no antes. Ahora mismo es el combustible. Pero quiero decir, mira a lo que nos enfrentamos, ¿sabes? Empecemos por el lado del combustible. Ahora mismo es temporada de siembra en el sur de Europa. En 2 semanas será temporada de siembra en el norte de Europa. Quizás 3 semanas si de repente llega un frente frío. Pero en cualquier caso, abril está aquí. Ya sabes, abril ya está llegando. ¿Qué necesitas para la temporada de siembra además de fertilizante? Ni siquiera voy a entrar en el tema del fertilizante. Necesitas mucho diésel. Cuando tienes unas 40 hectáreas, no vas a llevar a tu vaca o a tu toro a arar 40 hectáreas. Es una cantidad enorme de terreno. Las pequeñas granjas familiares podrían arar un par, quizá una docena de hectáreas, pero cuando tienes cientos de hectáreas, simplemente no puedes hacer. Necesitas tractores. Así fue como conseguimos la agricultura moderna. No hay suficiente gente en las granjas, ni suficientes áreas de granja. No tienes suficientes arados, ese tipo de arados, si es que todavía puedes encontrarlos. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas diésel. Necesitas diésel relativamente barato y en grandes cantidades. Por eso Rusia, por cierto, ha impuesto una prohibición a la exportación de diésel hasta el final de la temporada de siembra, aproximadamente a mediados de mayo. Y probablemente dure más que eso, teniendo en cuenta el estado del mundo. Así que sin diésel, simplemente no puedes sembrar tanto como quisieras. Lo siento, pero no funciona así. Y luego llegamos a los fertilizantes. Rusia produce alrededor del 40% del fertilizante químico del mundo. Qatar produce aproximadamente el 30%. ¿Adivinas qué es lo que Europa no produce ni una sola onza? Porque el gas es demasiado caro. La potasa es demasiado cara. Europa ya no produce fertilizantes. De hecho, Estados Unidos tampoco produce suficiente fertilizante. El año pasado, Estados Unidos compró alrededor de $500 millardos, 569 millones de dólares en fertilizantes rusos. Este año, probablemente se acerque más a 1.000 millones, teniendo en cuenta todo, porque el mercado está mucho más ajustado. Europa no va a conseguir eso. Primero, porque Europa perdió a Qatar. Segundo, porque Europa se desconectó de Rusia. Y tercero, porque Rusia, por cierto, no está muy interesada en Europa ni en hacer negocios con Europa desde el principio. Los mismos países que están enviando equipos, dinero y ya sabes, esos mercenarios psicópatas a Ucrania para matar rusos. Los mismos cuyos políticos no paran de hablar de lo malvada que es Rusia y de que hay que destruirla. Bueno, Rusia escucha eso. Solo que ahora estamos ante una crisis absoluta. ¿La comida? Pues un amigo mío, profesor de política en el norte de Italia, me dijo hace 4 meses cuando hablábamos que las familias de clase baja en Italia no pueden permitirse alimentarse a sí mismas en la 4ª semana. Se les acaba el dinero, les cuesta alimentar a sus familias a partir de la 4ª semana. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los precios de los alimentos se disparan? Se produce una hambruna de clase.
Puede que no sea toda una nación muriéndose de hambre, pero las clases bajas, las clases medias bajas, empiezan a pasar hambre. Hambre literal, no solo saltarse comidas. Este es el punto en el que ya sabes, es hambre literal. Y además de eso, detrás de eso llega la tercera ola, y esa se llama invierno. Hay un buen dicho ruso: el invierno no está más allá de las montañas. Ya sabes, el invierno siempre está en tu mente. Llega la primavera y ya te estás preparando para el invierno. Y cuando llegue ese invierno y no haya gas, porque esto va a durar 1 año y medio o 2 años, en mi opinión, solo para poner en marcha los campos de gas de Qatar. Oh, y eso, por cierto, lo siento, me estoy desahogando con esta perorata. Cuando hablaba de la infraestructura, más las construcciones de acero para sostener todo esto, ni siquiera estaba mencionando las cabezas de pozo. Si las cabezas de pozo están dañadas, ahora bien, tienes la cabeza de pozo arriba, tienes el árbol de Navidad o la fuente, dependiendo de dónde estés y de cómo se llame, eso todavía se puede sustituir. Las válvulas y los subcomponentes suelen producirse en grandes cantidades, pero cada uno está diseñado individualmente para esa instalación específica. Así que, de acuerdo, podrías reemplazarlos. Pero si el propio pozo está dañado, si hay tuberías rotas o fragmentos que han caído dentro del pozo, hay que sacarlos, normalmente usando imanes o perforas hasta ellos. Los agarras y los extraes. Entonces hay que colocar una nueva tubería y sellarla con cemento. Todo eso lleva tiempo. Si el pozo está gravemente dañado, se tapa y se perfora uno nuevo. Ahora estamos hablando de meses y meses adicionales para completar todo esto, dependiendo de la magnitud de los daños. Así que, literalmente, porque solo tengo las fotos por satélite, las imágenes de drones a gran altitud y los videos de los incendios como referencia, en mi opinión, eso supone un retraso de entre 1 año y medio y 2 años antes de que se pueda empezar a hacer algo. Y luego está la cuestión de cuánto daño se ha causado a la producción de fertilizantes, porque muchas veces, por cierto, se extrae amoníaco del gas que sale junto con el gas natural. Pero hay otro paso más en todo esto. Ese es el paso humano. Hay que incorporar trabajadores cualificados, ingenieros. Muchas de esas personas no van a volver porque no quieren regresar a una posible zona de guerra. Luego está el problema de que las plantas desalinizadoras están destruidas. Físicamente no pueden volver porque no podrían sobrevivir en ese entorno sin agua. Y toda esa zona depende de esas plantas desalinizadoras. Qatar y Bahrein obtienen casi el 100% de su agua potable de ellas. Empiezas a ver que este proceso tiene muchas piezas en movimiento y todas están ahora desajustadas. Así que esto podría ser un problema a muy largo plazo que podría durar varios años, si no 5 o 6. Y luego hay otro punto a tener en cuenta, y no lo sé, ya veremos cómo va esto. Hay que recordar que muchos de estos países del Golfo artificiales, del sur del Golfo, países árabes del Golfo, se parecen más a corporaciones dirigidas por una sola familia que a naciones propiamente dichas. Así que la pregunta ahora para estos jeques es, han ganado sus billones con esto, pero ahora van a necesitar esos billones para reconstruirlo todo. Quiero decir, estamos hablando de inversiones enormes de dinero, limpieza, reconstrucción, dependiendo, claro, de la magnitud de los daños. Esto podría suponer 3, 4 o incluso 5 años de inversión sin ingresos, porque no hay gas ni petróleo saliendo. ¿Van a hacer esto o van a cortar por lo sano y huir? Sentarse en el país en el que estén ahora, con los billones o miles de millones que han sacado de esas inversiones, y simplemente olvidarse de esos países, de esos pseudo-países. Sabes, hay muchos factores en juego, y el hecho es que el daño aún no ha terminado. No sabemos hacia dónde va a ir este conflicto a continuación. Si los estadounidenses este fin de semana o a principios de la próxima semana atacan la infraestructura energética de Irán, como Trump estaba amenazando, podría pasar 1 década antes de que todo se reconstruya por completo y vuelva a funcionar. Quiero decir,
Se trata de campos petrolíferos y de gas, y de una infraestructura que tardó décadas, 30, 40 años, en llegar al punto en el que está ahora, a veces más. Todo podría quedar destruido en un periodo de tiempo muy corto. Cuando te refieres a los estados del Golfo como corporaciones disfrazadas de naciones, no es una exageración. Si miras países como Qatar, creo que solo entre un 10% y un 15% de la población es realmente catarí. El 85% o 90% restante son extranjeros. Así que básicamente es petróleo en el desierto, y construyen bienes inmuebles a su alrededor, desarrollan los mercados energéticos. El problema es que si las cosas empiezan a ir mal, la gente se marcharía, y eso complica mucho las cosas. Así que no se trata solo de las cuestiones técnicas que mencionabas, sino que, si el objetivo de Irán ahora es expulsar las bases estadounidenses y los estados del Golfo no están dispuestos a desvincularse de Estados Unidos, entonces Irán atacará esencialmente la viabilidad de estos estados. Como dijiste, hay muchas formas de hacerlo. Atacar una planta desalinizadora y se acaba el agua. De nuevo, es un desierto. Si los trabajadores empiezan a huir, todo el país se paraliza. Esto demuestra hasta qué punto la economía global depende de estos estados corporativos. Es realmente increíble. Pero plantea una cuestión. ¿Cómo ves que la OTAN o Rusia se vinculen con Irán en este caso? Porque supongo que lo que muchos se preguntan es que, después de años de que la OTAN utilizara a Ucrania como intermediario contra Rusia, parece que Rusia podría acabar en una posición similar, si entrega algunos misiles o quizá datos de localización. ¿Ves que las cosas se muevan en esa dirección, o depende de cuánto se involucren los europeos en la guerra con Irán? Mira, Rusia ya está allí. Quiero decir, hablemos con realismo. No se trata de si Rusia va a proporcionar información de objetivos, la está proporcionando. Y China también. Y ahora China se está convirtiendo en... Bueno, lo que acabas de decir no se aplica a Rusia, porque Rusia ya estaba allí desde el primer día. Los chinos ahora están empezando a verlo de otra manera. Los chinos son mercantilistas, siempre lo fueron. No son una cultura militar, nunca lo fueron. Son más bien una cultura comerciante. Les gusta comerciar. No son partidarios de la conquista militar. Han sido conquistados muchas veces y simplemente asimilaron a esas personas y continuaron con los negocios como de costumbre. Pero ahora están mirando y diciendo, creo que los iraníes van a ganar. Y el éxito genera éxito. Ahora dicen, bueno, ya sabes, podríamos invertir, quizá podríamos impulsar esto. Rusia ha estado allí desde el primer día. Quiero decir, hubo quejas desde el segundo día sobre los drones iraníes. Cuando los abrieron, encontraron chips rusos alimentando los ordenadores con escritura cirílica, nombres de empresas, todo. Rusia, bueno, los rusos, vale, no voy a afirmarlo categóricamente en un sentido u otro, pero se tarda aproximadamente un año y medio, en formar a un piloto de Ka-Mi o Su-35. Ni 4 meses, ni 5 meses. Se necesita un año para formar a un oficial que pueda controlar y comandar el bloque de mando del S-400, no 3 o 4 meses. Así que de entrada se puede ver que estos sistemas están siendo operados. Ya sabes, todo el mundo es lo bastante inteligente. Creo que pueden sacar las conclusiones que necesiten. Rusia ha suministrado a Irán una gran cantidad de equipos mejorados durante estos 6 meses que han hecho que sus sistemas sean mucho más letales. Aviónica, propulsión, sistemas de puntería, visores de cabeza para aeronaves antiguas. Han añadido sistemas de interferencia modernos. Hemos visto que todas estas son variantes probadas en el campo. Quiero decir, los misiles rusos tienen bengalas térmicas, si alguna vez los has visto. Los misiles balísticos y de crucero rusos tienen bengalas térmicas, como las de un avión. Así que, cada vez que los ucranianos intentan derribarlos,
Simplemente empiezan a disparar bengalas térmicas mientras vuelan. Es un espectáculo interesante de ver. Al principio pensé, oh, eso es un avance interesante. Los Geran 3 son básicamente, bueno, ya sabes, Zelensky se está quejando. Al parecer, la producción rusa es lo bastante grande como para enviarlos a Irán. Israel atacó el Mar Caspio, donde Rusia dio una advertencia muy severa de no intentar involucrarse allí. De lo contrario, habrá malas consecuencias para los israelíes, porque ahora están interfiriendo con el comercio ruso-iraní, y una buena parte de ese comercio se realiza sin señales de transpondedor. Puedes hacer tus propios cálculos para entender lo que eso significa. Así que Rusia ya está ahí. Sí, por supuesto que Rusia va a actuar como intermediaria de Estados Unidos. Estados Unidos ha estado actuando como intermediario de Rusia durante 4 años y lo ha admitido. Aunque luego Trump salga diciendo, oh, no es nuestra guerra. Sí, es tu guerra. Ahora es tu guerra, señor Trump, porque no te has desvinculado de la guerra de Biden durante el último año y medio. Así que ahora es tu guerra. A partir de aquí, no lo sé. Pero para Rusia, la caída de Irán es una crisis existencial, solo un poco menor que la de Ucrania. Porque si Irán cae, eso abriría completamente Asia Central y el Cáucaso a la importación de la desestabilización de la OTAN y de Estados Unidos, de los yihadistas islámicos y demás. Y eso amenaza directamente las fronteras y la integridad de Rusia, especialmente a lo largo de la frontera con Kazajistán, que tiene 3.000 kilómetros de longitud. No hay manera de que Rusia vaya a tolerar eso. Lo siento. Pero lucharán hasta el último iraní y ruso mientras estén en ello. Y Estados Unidos no va a ganar allí. De hecho, todo el mundo está esperando ahora a que Estados Unidos envíe fuerzas terrestres para que comience la masacre. Quiero decir, los iraníes lo han dicho claramente. Hubo una entrevista con, nunca consigo recordar el nombre del tipo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. No sé si recuerda su nombre. Siempre se me olvida. Sí, puedo ver su cara, pero soy terrible con los nombres, sin ánimo de ofender a nadie en Irán. Dijeron, ¿no te preocupa que vengan los estadounidenses? Van a enviar fuerzas terrestres. Y la respuesta fue básicamente, los estamos esperando. Por favor, venid para que podamos empezar a destruiros con nuestras propias manos. Bueno, no literalmente con las manos, aunque quizás sí con las manos. Están preparados, están esperando. Es una fortaleza. Irán es gigantesco, es la fortaleza más grande del mundo. Solo hay que mirar su mapa, mirar un mapa en relieve. Si no entiendes que esto es una fortaleza enorme que el ejército estadounidense es absolutamente incapaz de tomar, quizá unas pocas islas y luego serían atacados por drones y misiles sin parar, día y noche mientras aumentan las bajas. Claro, podrían hacer eso. ¿Pero algo significativo? ¿De verdad vamos a marchar y atacar Irán? ¿En serio? Mira un mapa. Observa dónde está Teherán, cuántos kilómetros de montañas habría que atravesar. Buena suerte con eso. Sabes, esto no es una película de Hollywood. Esto es la vida real. Y ese es el punto. En primer lugar, la tensión logística sería extrema y Estados Unidos simplemente no tiene la capacidad física para hacerlo. No ese es el punto. Es una potencia marítima y aérea. No es una potencia terrestre. El ejército de los Estados Unidos más los Marines suman unos 550,000 hombres, pero no todos son tropas de combate. Tal vez haya unos 120,000 soldados de combate, y eso contando la Guardia Nacional y las reservas. El resto es lo que llamamos ash and trash. Es apoyo de combate, inteligencia, ingenieros, policía militar y apoyo de servicio de combate, que es todo lo demás que hace 100 o 120 años no se consideraba parte del ejército, pero ahora sí, los camioneros, los mecánicos, los cocineros, los de finanzas, los médicos, ya sabes. Si miras los libros de historia, lo que cambió fue que cuando se decía que alguien traía un ejército de 100,000 hombres, se entendía que todos eran piqueros, lanceros, espadachines, lo que fuera, infantería de algún tipo,
o mosqueteros, caballería y artillería, o catapultas, lo que fuera. Depende de la década o del siglo que estés mirando. En aquel entonces todos eran soldados de combate. Pero ahora lo que llamamos un ejército no está compuesto enteramente por soldados de combate, porque cada uno de esos antiguos ejércitos iba acompañado de un largo tren de civiles, lo que ellos llamaban civiles o civiles contratados. Esas eran las personas que traían los suministros, reparaban la armadura dañada o arreglaban un mosquete o un fusil, lo que fuera. Porque los ejércitos tienen der drof lok dis dongber, eber surtestek. This is spores la circumfizi irreverjala. Quiero decir, todo este tren humano que llegó, Napoleón vino con lo mismo a Moscú. Detrás de su ejército venía un enorme tren de humanidad que realizaba todos los trabajos necesarios para mantener a ese ejército en el campo. Ahora todo eso se considera parte del ámbito militar. Son empleos militares. Pero de nuevo son soldados, aunque no soldados de combate. Tienen una formación mínima si es que la tienen para combatir. Van al campo de tiro 1 o 2 veces. Quizá prestan tácticas de 0 veces. Tal vez algunas illusiones básicas de infantería. No lo recuerdo. No se les den. No están hechos aún. Pero todo esto formaba parte del ejército de los Estados Unidos. Así que cuando dicen, oh, tenemos 500,000 de hombres, no es cierto. Tienen quizás 100 o 120,000 que pueden lanzar a esta picadora de carne. Hay más de 1,5 millones de iraníes esperando vengarse en su propio territorio. Y esos son verdaderos soldados de combate. Tienen al resto de la sociedad detrás para hacer todos los demás trabajos que hay que hacer. Quiero decir, están superados en número 10-1, ellos están a la defensiva y en las montañas, en posiciones defensivas preparadas. Es decir, eso es un suicidio. Y que Estados Unidos empiece el reclutamiento para, ¿cómo se llama, por Dios? ¿Cómo se llama? Se me acaba de ir de la cabeza. ¿Cómo se llama? Bueno, vale. Todo hombre a los 18 años tiene que inscribirse en el servicio selectivo. Eso es todo. En el servicio selectivo, quiero decir, yo tuve que inscribirme, registrarme en él, y lo que me han dicho personas que saben del tema es que está en tan mal estado que va a llevar 4 o 5 meses solo ponerlo todo en orden, informatizarlo, organizarlo, y luego empezar a llamar a la gente. Y luego, claro, hay que preparar a esas personas. Empiezas a incorporar gente y tienes que prepararte tú también. Pero luego llegas al hecho de que el 40% de los estadounidenses son obesos. El 30% son gordos, pero no mórbidamente obesos. Y el 30% restante no significa que estén todos en buena forma física. Solo significa que su categoría de peso no se considera gorda. Puedes eliminar algo de la grasa y correr para perderla, pero eso, por cierto, lleva más tiempo. El ejército de Estados Unidos el año pasado, en 2025, tenía una tasa de obesidad. Bueno, no solo el ejército, todo el ejército estadounidense tenía una tasa de obesidad de alrededor del 22 o 23%. Cuando yo serví, me fui a mediados de 2004, en julio, el 18 de julio para ser exactos, ni siquiera había un 1% de obesidad. No se toleraba. Pero ahora, cuando el reclutamiento ha bajado tanto como ha bajado porque has enviado a la gente a 6 o 7 rotaciones, o 6 o 7 años, a Irak, a Afganistán, a lugares así, has agotado tu material humano. Y ese material humano volvió a casa y dijo, no te alistes en el ejército. No merece la pena, no consigues suficiente gente, así que empiezas a bajar los estándares. Y bajan y bajan y bajan, y ahora tienes una tasa de obesidad del 22 o 23%. Es una locura. Así que de cada 4 soldados, si uno corre 10 metros, puede que se desplome por un infarto. Quiero decir, mira a alguna de estas personas. Cuando Trump llamó a la Guardia Nacional de Texas, se hizo dolorosamente evidente porque todos estaban gordos. Y eran infantes. Salían y eran así de grandes. Y los miras pensando, ¿qué demonios va a hacer aparte de absorber balas si algo sale mal? Es un blanco grande.
No es apto para el combate. Miras a esos tipos. ¿En serio? Lo único para lo que son capaces en combate es para arrasar con un buffet libre. Puede que yo diga cosas crueles, pero esta es la realidad del combate. El combate es cruel. Es lo más cruel que un ser humano puede hacerle a otro ser humano, abrirle las tripas o volarle la cabeza. Pero así es. Y literalmente, si no estás en forma, no sobrevives. Puede que ni siquiera sobrevivas aunque lo estés. Hay un enorme elemento de azar. Si ese trozo de metralla te atraviesa la cabeza, le da a tu compañero o simplemente os pasa de largo a los dos. Pero si no estás lo bastante en forma para soportar ese tipo de presión, simplemente mueres. Quiero decir, eso es lo que hay, esa es la realidad. Y este es el ejército estadounidense en este momento, siendo absolutamente, brutalmente honestos al respecto. Y este es el ejército que, por cierto, Trump dirige. Y ni un solo general dice nada en contra porque todos quieren sus carreras después. Ninguno de ellos será jamás responsabilizado. Quieren sus carreras millonarias cuando terminen sus mandos como generales, cuando se retiren. Y estas son las personas que Trump quiere enviar al combate contra quienes buscan venganza por sus mujeres y niños muertos, que luchan en su propio territorio y que provienen de una civilización que ha perdurado 5,000 años. Bueno, creo que cuando llamas a Irán una fortaleza es una descripción muy acertada, porque la gente suele olvidar que el país es casi 4 veces más grande que Irak. Es en su mayoría montañoso y además tiene una población de unos 90 millones de personas. Y luego está el mar en el exterior, lo que hace aún más difícil asaltar sus murallas. Así que sí, creo que por eso el ministro de Asuntos Exteriores Araghchi hacía ese comentario. Sí, por favor, enviad vuestras tropas. Cuanto más se acerquen, más fácil será eliminarlas. Pero como Estados Unidos está enviando unos pocos miles de soldados, surge la pregunta, ¿para qué sirven exactamente? Y la isla de Karg parece demasiado problemática, demasiado difícil, a menos que los envíen desde Arabia Saudí. Pero incluso entonces, serían un blanco fácil. Pero estaba pensando, si Trump realmente quiere abrir el estrecho de Hormuz y apostar fuerte por esto, también están esas islas, especialmente 3 islas cerca del estrecho de Hormuz, Abu Musa y luego las islas Tum Mayor y Tum Menor. Es interesante porque los Emiratos Árabes Unidos las han reclamado desde que Irán las tomó en 1971, y de repente ahora vemos a los EAU diciendo, oh, podríamos intensificar la lucha contra Irán, teniendo en cuenta que están tan, sí lo sé, ¿con qué ejército? Pero ¿de dónde viene ese entusiasmo? Parece que esto podría ser un intercambio si los estadounidenses les están prometiendo la devolución de esas islas. Ya sabes, Estados Unidos obtiene el control del estrecho de Hormuz, o al menos más control, mientras que los EAU recuperan sus antiguas islas. De nuevo, es especulación, pero ¿qué ves tú de otro modo? ¿Qué pueden lograr aquí unos pocos miles de soldados sobre el terreno? Bueno, no. Creo que irán a por esas pequeñas islas. Pero aquí está el problema, o quizá la costa norte de Irán. En muchos lugares es relativamente llana, pero se topa con montañas no muy lejos tierra adentro. El problema es que, tanto si estás en las islas como en la costa, ¿cuál es la anchura total? En el punto más estrecho, ¿cuál es la anchura? 36 kilómetros. ¿Sabes que puede recorrer 50 kilómetros? Especialmente si tienes un dron repetidor ahí arriba, el dron FPV. Puedes usar un dron FPV con una gran batería que transporte hasta 20 kilogramos de explosivos, básicamente un par de granadas RPG sujetas a él, y puedes ir a cazar a estadounidenses o soldados de los EU en esas islas. Puedes hacerlo día tras día. Y sobre todo, esas islas no tienen ni 36 kilómetros de ancho. Puedes eliminar cualquier barco que pase por allí. En primer lugar, alrededor de la punta, el canal dragado, porque esas aguas no son profundas.
Los superpetroleros no pueden pasar por aquí, encallarían. El canal dragado, que por cierto hay que mantener y dragar constantemente, claro que lo hacen, pero hay que tenerlo en cuenta, tiene unos 2.700 metros de ancho, justo en el centro. Así que, a unos 18 kilómetros hacia el interior, justo en el centro, en el punto más estrecho. Y créeme, un superpetrolero es un objetivo gigantesco. Si dejas uno o dos de esos fuera de servicio, luego hay que dragarlos para sacarlos de allí, porque nada más va a poder pasar. No estoy seguro de si un destructor estadounidense puede pasar a aguas más poco profundas o no. No tengo muy claro cuán poco profundas son, pero los superpetroleros sí pueden. Así que de entrada, se pueden cerrar fácilmente esas compuertas de esa manera. Pero esas islas del norte están todas a unos 15 o 16 kilómetros del continente, o menos. Todas están dentro del alcance de los drones FPV. Podrías reunir a 200 o 300 adolescentes que hayan perdido a sus familias o a sus hermanos y hermanas y que busquen venganza. Les das unas gafas de realidad virtual, un curso rápido sobre potencia y control. La mitad probablemente ya sepa pilotar estos drones, y luego les entregas una docena de drones. Id a jugar a cazar a los estadounidenses, o a los de los EAU. Se convierte en un gran juego, y podrían estar bajo cada árbol o roca, ya sabes. Intento encontrar a esos tipos. Están todos separados, quizá en equipos de dos. Normalmente trabajan en equipos de dos. Pero ese es el punto. Quiero decir, estamos hablando de, ¿qué? Una inversión de 400 o 500 personas y podrías tener 3.000 o 4.000 drones volando hacia abajo o un par de drones por cada infante de marina que desembarcara allí. ¿Cómo evacúas a los heridos? ¿Cómo los abasteces? Y aquí está la otra cuestión. El Mi-6, porque ya sabes, no fueron los ucranianos. Lo llamaré como es, el Mi-6 atacó un barco ruso. Bueno, una flota en la sombra, si quieres llamarla así. Yo no los considero una flota en la sombra. Un barco no asegurado por Lloyd's of London frente a la costa de una de las islas del Egeo. ¿Usando qué? Esto fue hace 3 o 4 meses. Y lo hicieron utilizando drones FP con granadas RPG acopladas. Y se abalanzaron, lo golpearon, lo dañaron y le prendieron fuego. Sí, eso podría usarse contra cualquier barco. Ningún barco estadounidense sobreviviría a un centenar de drones atacando en oleadas. Es una locura. Atravesarán las defensas. Ni siquiera hacen falta tantos para lograrlo, sobre todo con tanta potencia explosiva detrás de cada dron. Y una vez que esté lo bastante dañado y ardiendo, ¿qué haces cuando ese destructor Aegis está en llamas con una tripulación de 350 personas? Sabes, esto es algo que podría escalar muy rápidamente. Así que, ¿se usarán? Probablemente ahí es donde se usarán. ¿Será una misión suicida? ¿Será un caos igual que si fueran contra Karg? Quizá incluso peor. Y los iraníes van a estar a tiro fácil con todo lo que tienen para seguir lanzando proyectiles contra esas islas. Es incluso más fácil alcanzar esas islas que la isla de Karg, porque están mucho más cerca de las montañas y del continente. Así que no hay una buena solución para Trump en tierra. Solo un fracaso masivo, bajas y un desastre, a menos que sea algo enorme. Lo mejor sería no hacerlo en absoluto. Lo más probable, sin embargo, es que lo haga. Esa es mi opinión ahora. Esperaba que no, pero parece decidido a hacerlo porque no sabe cómo salir de esto. Y su única teoría para salir es redoblar, triplicar, cuadruplicar y hacerlo de la forma más absurda posible. Ya sabes, el señor Win Bigley, porque gana lo grande, son sus propias palabras. Gana tanto que gana lo grande. El señor Win Bigley va a enviar a muchos hombres a la muerte. Dejará atrás a muchos niños huérfanos y viudas, y a padres sin sus hijos e hijas, porque el imbécil no puede simplemente detenerse y aceptar el castigo que le corresponde por hacer algo tan estúpido como iniciar esta guerra. En lugar de eso, va a ampliarla. Por desgracia, me gustaría que las cosas fueran diferentes, que tomaran otro rumbo, pero eso es lo que creo que nos espera, lamentablemente.
Ese es el problema con él. Ahora intenta corregir el relato exagerando los éxitos en esta guerra. Eso hace que sea mucho más difícil dar marcha atrás y aceptar algo que no sea una victoria. Bueno, Glenn, hace poco salió una historia de una fuente interna que decía que los informes de guerra de Trump, perdona la expresión, no te estoy tomando el pelo cuando lo digo, es una forma tosca de decirlo, pero creo que muy acertada para esto. Primero, un poco de contexto. Recuerdo que Tulsi Gabbard habló de cómo tuvieron que reformar el informe diario de seguridad para Trump. Normalmente el estándar es, aquí tiene 5 o 6 páginas de información, por favor léalas, señor presidente. Pero a Trump no le gusta leer, así que tuvieron que reformar el informe de seguridad nacional o internacional hasta convertirlo en algo que pareciera un boletín de Fox News, solo pequeños fragmentos, para que Trump no tuviera que leer algo que le llevaría unos 15 minutos de visionado. Bueno, dicho esto, y Tulsi lo admitió hace aproximadamente un año, lo que dice el informante es que los informes de guerra de Trump duran unos 3 minutos y son solo videos de ataques. El ejército, la marina o la Fuerza Aérea de Estados Unidos haciendo estallar cosas. Nada negativo, ninguna dosis de realidad. Quiero decir, ¿qué se puede sacar de todo un día de guerra en un entorno cambiante en 3 minutos? Estamos tratando con una persona muy superficial, que no está bien educada, por mucho que haya terminado en universidades de la Ivy League. Dios mío, su propia madre, hubo una entrevista con ella cuando él era joven, obviamente, y lo que dijo fue, sé que mi hijo es un idiota y que es torpe socialmente, pero es mi hijo, y que Dios me ayude, lo quiero. Y por favor, si entra en política, será un desastre total. Esa es una cita de su madre en una entrevista en el New York Times de hace unos 40 años, más o menos. Pero ya sabes, su madre le conocía mejor que nadie, obviamente. Y he oído lo mismo de otras personas que han conocido a Trump de cerca, muy de cerca, incluido gente que formaba parte de su séquito en los años 90, cuando consumían drogas de fiesta cada pocos días. Se quedaban despiertos toda la noche y organizaban esas fiestas salvajes en Atlantic City y Nueva York. He hablado con esas personas. Soy amigo de uno de esos antiguos Navy SEAL que estuvo en el séquito de Trump. Así que ya sabes, todos dicen lo mismo. No es una persona profunda. Es un gran experto en marketing y de eso se trata todo esto. Por eso mueren todas las repúblicas. La democracia, el tema de la multitud, todas las repúblicas mueren mi brazón. El marketing. Es un concurso de popularidad que hace sentir bien en las elecciones. No consigues a las mejores personas. Es la naturaleza humana. Obtienes al tipo que se vende mejor que el otro. Puede ser tan denso como un ladrillo, mientras que el otro es un genio que podría salvarte, pero no es tan popular. Es un concurso de popularidad. Y luego Trump ganó ese concurso. Es un gurú del marketing, pero no va mucho más allá de eso. Una vez que llegas a la Casa Blanca, o al Kremlin, o donde sea que estés, entonces tienes que empezar a trabajar. Y si todo lo que tiene esa persona, en este caso Trump, y muchos de los líderes de la UE, vemos lo mismo, es que saben hacer campaña bien, saben venderse bien, pero no hay nada detrás. Ninguna base de conocimiento, ninguna firmeza, ningún concepto de a dónde quieren ir. Obtienes el resultado que obtienes. Bueno, esta sesión informativa consiste en videos que muestran explosiones. Podría explicar su confianza, por qué cree que las cosas van mejor de lo que realmente van. En cualquier caso, muchas gracias por tomarte el tiempo.